Cómo San Francisco convirtió al caballero Bernardo de Asís. Primeramente es de advertir que el glorioso Padre San Francisco en todos los hechos de su vida fue conforme a Jesucristo, porque así como Cristo al principio de su predicación eligió 12 apóstoles que, despreciando todo lo mundano, le siguieron en la pobreza y en las demás virtudes, también San Francisco escogió, al principio de la fundación de la orden, 12 compañeros que profesaron altísima pobreza. Y como uno de los 12 apóstoles de Cristo fue reprobado por Dios y acabó por ahorcarse, así uno de los 12 compañeros de San Francisco, que se llamaba Juan de la Capella, apostató y por fin se ahorcó, lo cual es un grande ejemplo para los elegidos y motivo de humillación y de temor, porque hace ver que ninguno está seguro de perseverar hasta el fin en la gracia de Dios. Y a la manera que los apóstoles fueron admirados de todo el mundo por la santidad y llenos del Espíritu Santo, así aquellos santísimos compañeros de San Francisco fueron hombres de tanta santidad que desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora no tuvo el mundo otros tan maravillosos ni tan santos, pues alguno de ellos fue arrebatado hasta el tercer cielo, como San Pablo, y este fue Fray Gil. A otro llamado Fray Felipe Longo le tocó un ángel los labios con un carbón encendido, como al profeta Isaías. Otro, que fue Fray Silvestre, conversaba con Dios como un amigo con otro, cual lo hacía Moisés. Otro se remontaba con la sutileza del entendimiento hasta la luz de la divina sabiduría, como el águila, o sea, San Juan Evangelista, y fue el humildísimo Fray Bernardo que exponía profundísimamente la Santa Escritura. Otro fue santificado por Dios y canonizado en el cielo, viviendo aún sobre la tierra. Y este es Fray Rufino, caballero de Asís. Y por este estilo fueron todos privilegiados con singulares muestras de santidad, como se irá declarando. El primer compañero de San Francisco fue Fray Bernardo de Asís, que se convirtió de este modo. Cuando San Francisco andaba todavía con traje seglar, aunque ya había vuelto la espalda al mundo, y se mostraba tan despreciable a la vista y enflaquecido por la penitencia, que muchos lo tenían por fatuo, y lo escarnecían como loco, y hasta sus parientes, lo mismo que los extraños, le tiraban piedras y lodo, pasando él pacientemente por todas las injurias y afrentas, como si estuviera sordo y mudo. El caballero Bernardo de Asís, que era de los más nobles, ricos y prudentes de la ciudad, comenzó a considerar sabiamente tan grande sufrimiento de las injurias en tan excesivos desprecios del mundo en San Francisco, y cómo, llevando ya 2 años así abominado y escarnecido de todos, parecía cada vez más constante y sufrido. Y pasó luego a pensar y decirse: imposible este San Francisco no tenga alguna gracia extraordinaria de Dios. Con este pensamiento lo convidó una noche a cenar y dormir en su casa, y San Francisco aceptó y fue a cenar y hospedarse con él. Bernardo, que estaba muy deseoso de observar la santidad de su huésped, le hizo preparar la cama en su propia habitación, alumbrada toda la noche con una lámpara. San Francisco, para ocultar su santidad, luego que entró en la habitación, se echó sobre la cama e hizo como que dormía. Poco después se acostó también Bernardo y comenzó a roncar con fuerza como si durmiese muy profundamente. Por lo cual San Francisco, creyendo que Bernardo dormía verdaderamente, dejó la cama al primer sueño y se puso en oración levantando los ojos y las manos al cielo y diciendo con grandísima devoción y fervor: Dios mío, Dios mío. Y así estuvo hasta la mañana, llorando a lágrima viva y repitiendo siempre: Dios mío, sin añadir más. Y esto lo decía San Francisco contemplando y admirando la excelencia de la divina majestad, que se dignaba socorrer al mundo, proveyéndole de remedio en su siervo y pobrecillo Francisco que, al procurar su salud espiritual, conseguiría también la de los otros. Iluminado con espíritu de profecía, previendo las grandes cosas que Dios había de hacer por medio de él y de su orden, y considerando su insuficiencia y poca virtud, llamaba y rogaba a Dios que con su piedad y omnipotencia, sin la cual nada puede la fragilidad humana, supliese, ayudase y perfeccionase lo que por sí mismo no podía alcanzar.
Viendo Bernardo a la luz de la lámpara los actos devotísimos de San Francisco, y considerando mucho las palabras que decía, se sintió tocado y movido por el Espíritu Santo a mudar la vida, y al amanecer llamó a San Francisco y le dijo: «Hermano Francisco, yo estoy dispuesto de todo corazón a dejar el mundo y seguirte en todo lo que me mandes». Al oír esto, San Francisco se alegró vivamente y dijo: «Bernardo, esto que me dices es obra tan grande y dificultosa que conviene pedir consejo a nuestro Señor Jesucristo y rogarle que se digne mostrarnos su voluntad acerca de ellos y enseñarnos cómo lo podremos poner en ejecución. Vamos a la casa del señor obispo. Hay ahí un buen sacerdote, le encargaremos que nos diga misa y luego haremos oración hasta la hora de tercia, pidiendo a Dios que en las 3 veces que abramos el misal nos muestre la vida que quiere que elijamos». Contestó Bernardo que esto le agradaba mucho. Fueron, pues, al palacio del obispo, y después de oír misa y estar en oración hasta la hora de tercia, el sacerdote, a ruego de San Francisco, tomó el misal, y haciendo la señal de la cruz, lo abrió 3 veces en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera salieron aquellas palabras que dijo Cristo en el Evangelio al joven que le preguntó acerca del camino de la perfección: «Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, y dáselo a los pobres, y ven y sígueme». La segunda, apareció lo que dijo Cristo a los apóstoles cuando los mandó a predicar: «No llevéis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni calzado, ni dinero», queriendo enseñarles con esto que todo el cuidado de la vida debían fiarlo a Dios, sin tener más mira que a la predicación del Santo Evangelio. A la tercera encontraron aquel consejo de Cristo: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Dijo entonces San Francisco a Bernardo: «He aquí el consejo que Jesucristo nos da. Vete pues y cumple todo lo que has oído, y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que se dignó mostrarnos su vida evangélica». En oyendo esto, marchó Bernardo y vendió todas sus riquezas, que eran muchas, y con grande alegría distribuyó su importe a los pobres, viudas, huérfanos, peregrinos, monasterios y hospitales, y en todo le ayudaba a San Francisco, fiel y próvidamente. Viendo uno, llamado Silvestre, que San Francisco daba y hacía dar tanto dinero a los pobres, picado de la codicia, le dijo: «Tú no me has pagado del todo aquellas piedras que me compraste para reparar las iglesias. Ahora que tienes dinero, págame». Maravillóse San Francisco de tanta avaricia, pero no queriendo, como verdadero observador del Evangelio, disputar con él, metió las manos en el bolsillo de Bernardo y, llenándolas de monedas, las hundió en el de Silvestre, diciéndole: «Si más quisieras, más te daría». Contento Silvestre con el dinero, se marchó a su casa, pero, discurriendo después en lo que había hecho, reflexionó sobre su avaricia y se puso a considerar el fervor de Bernardo y la santidad de San Francisco. La noche siguiente, y aún otras 2, le favoreció el Señor mostrándole una visión, como si de la boca de San Francisco saliese una cruz de oro, cuya cabeza llegaba al cielo y los brazos se extendían de oriente a occidente. Por efecto de esta visión, dio, por amor de Dios, lo que tenía y se hizo fraile menor, y llegó en la orden a tanta gracia y santidad que hablaba con Dios como lo hace un amigo con otro, según lo experimentó San Francisco muchas veces y se dirá más adelante. Del mismo modo, Fray Bernardo recibió del Señor tanta gracia que a menudo era arrebatado en la contemplación divina, y San Francisco decía de él que era digno de suma reverencia y que era quien había fundado esta orden, porque fue el primero que abandonó el mundo sin reservarse nada, sino dándolo todo a los pobres de Cristo. Comenzó la pobreza evangélica, ofreciéndose desnudo en los brazos del crucificado, el cual sea bendito de todos nosotros por los siglos de los siglos. Amén.